a ir en la palabra por el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días para pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, aquí vemos un pasaje importante. Vamos primero a esbozar un poquito lo que han sido los primeros capítulos del libro. En el primer capítulo, el capítulo número 1, vemos a Juan el Bautista. Vemos a su padre, el profeta Zacarías, que habla sobre la profecía, sobre que vendrá un poderoso Salvador y que a través del perdón de los pecados pues salvará al mundo. Y Juan el Bautista pues crecía, se fortalecía en el Espíritu y empezó a andar en lugares desiertos hasta que empezó su ministerio, como vemos, como todos sabemos, en el desierto y en el río Jordán, en la famosa escena del bautismo del Señor Jesucristo. El capítulo 2, ese es el tema, el nacimiento de Jesús. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Jesús fue, en este capítulo, relata cómo fue presentado a los 8 días en el templo, y su infancia fue alrededor de las cosas de los negocios de su Padre, no de su Padre celestial, de Dios. En el capítulo 2, 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En el capítulo 3 vemos a la predicación de Juan el Bautista, del arrepentimiento en agua para perdón de pecados, y vemos la escena del bautismo de Jesús. Jesús, evidentemente, pues no necesitaba ser bautizado, porque él no había pecado, pero él hizo ese acto del bautismo para darnos ejemplo y para dar la enseñanza de la importancia que tenía ese acto. Y ya puestos en escena, en el capítulo 4 se habla sobre la tentación de Cristo, la tentación de Jesús. Tentar es una palabra que tiene muchas acepciones y si tú vas al diccionario no es lo que yo voy a decir aquí, pero porque la palabra tiene un significado para la sociedad en la que vivimos y otro significado diferente a lo que es el significado espiritual, lo que vemos en la palabra de Dios. Tentar, entonces, podríamos decir que es poner a prueba la capacidad de alguien o incitar a alguien a hacer algo que no debe. Y en esa escena estamos. Dice el versículo 1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús se había preparado durante toda la infancia, como hemos visto en algunos versículos, se había preparado para su ministerio. Él, todos los años, junto a su familia, pues iba a la fiesta de la Pascua, al templo, y allí escuchaba la palabra de Dios, y él buscaba la voluntad de Dios para su vida, aprendiendo de la palabra, viviendo en obediencia en el Espíritu Santo. Aquí nos enseña Jesucristo que dice lleno del Espíritu Santo, y nosotros como imitadores de Él, ¿qué tenemos que ser? Llenos del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice en el versículo 40 del capítulo 2, Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesucristo volvió del Jordán. Dice que en ese pasaje volvió del Jordán, o sea, de cuando fue bautizado, y lo típico incluso en nuestras iglesias, cuando hay bautismos, pues se hace una fiesta especial o se hace una comida, un ágape entre todos los hermanos de la iglesia, o la familia pues hace algo especial con la persona que se ha bautizado. Pero el Señor Jesucristo no hizo nada de esto, o por lo menos no se describe nada que haya hecho nada de esto. Él inmediatamente dice que volvió del Jordán y se fue al desierto. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 1, es el texto paralelo, y dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. O sea que vemos aquí que Jesucristo iba para como una especie de trámite. Después de ser bautizado, él sabía que ya su ministerio iba a empezar, y entonces, junto con el Espíritu dice que lo llevó al desierto, como dice en Mateo, para ser tentado. En Marcos, si vemos el libro de Marcos, el texto paralelo, que es muy pequeñito, son 2 versículos prácticamente, dice que el Espíritu le impulsó. El Espíritu impulsó a Cristo a ir hacia el desierto. El Espíritu no quiere decir que le empujó, no quiere decir que el Señor Jesucristo no quería, pero el Espíritu Santo le arrastraba, como cuando a uno de nuestros hijos quiere ir o no quiere ir al colegio, la imagen típica, ¿no? Que no quiere entrar en el colegio, los pequeñitos, y vemos que los padres arrastrándolo o empujándole. No es eso. Cuando dice que el Espíritu le impulsó, quiere decir que se pusieron de acuerdo, que el Espíritu le animó, que el Espíritu le dirigió, le estimuló a ir al desierto. Aquí vemos, por tanto, en este breve tiempo entre el bautismo y el desierto, pues vemos que está la figura del Padre, el Padre que cuando el Señor Jesucristo es bautizado viene en forma de paloma y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Vemos que en este versículo 1 que el Espíritu estaba llenando la vida del Señor Jesucristo y que le animó, le acompañó, se coordinó con él para ir al desierto. O sea, vemos las 3 personas de la Trinidad. Cristo, por una parte, se identifica con los hombres, con los seres humanos en el bautismo, sin tener por qué, porque él no había pecado. Cristo se bautiza para darnos ejemplo de ellos. Y ahora aquí en el desierto, Cristo también se identifica con los pecadores al ser tentado. Cristo está actuando aquí como un verdadero hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Algunos dicen en la polémica de si era Dios, ¿por qué podía ser tentado? Si era tentado es porque podía pecar, podía desobedecer al Padre. En fin, pero lo que vemos aquí es que el Señor no se desprende de su divinidad, ni tampoco se desprende en ningún momento de su humanidad mientras que estuvo en este mundo. Pero lo que sí es importante es que saber que el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se identifica y cumple lo que la palabra del Señor dice. Cumple el mandamiento del bautismo y ahora
lo que hace es cumplir por ese trámite, como vamos a analizar ahora. Es un trámite necesario para poder, dice que cuando veamos el final del pasaje, Jesucristo ya empezó su ministerio. Entonces era como una preparación, como unos momentos de meditación, como cuando acabamos de ver aquí, pues antes de empezar a escuchar la palabra de Dios hemos orado, previamente hemos estado orando al empezar el culto, para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, como un retiro, ¿verdad? Y ese retiro era en el desierto. Dice el versículo 2 que por 40 días estuvo en el desierto y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. El 40 es un número que sabéis que la palabra del Señor, la Biblia, pues tiene muchos números muy claves. El 40 es uno de ellos, es un número que se repite más de 100 veces a lo largo de la Biblia y que cuando hablamos de 40, pues podemos acordarnos de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, de los 40 días que estuvo Moisés en el monte antes de que el Señor les diera las tablas de la ley, de los 40 días que estuvo también Elías, el profeta Elías en el monte Horeb. Era 40 días y 40 noches que estuvo diluviando cuando el diluvio universal. 40 días, decía el apóstol Jonás, que decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En fin, 40 azotes que la ley marcaba que había que darle a una persona que cometiese algún delito determinado, merecedor de latigazos, eran 40, y no había que darle más porque por no humillarlo, dice la ley, no sé, la norma, las costumbres judías. En fin, que en definitiva 40 días también se habla de 40 años como periodos de tiempo. Y lo que el Señor Jesucristo pues estuvo durante este tiempo preparándose. También era un momento de oración, como hemos visto en el caso de Moisés cuando subió al monte y Elías cuando también subió al monte. Era un momento de acercarse a la persona de su Padre Celestial, para prepararse a ese ministerio que iba a comenzar en breve y que él sabía, como Dios que era, Jesucristo, que sabía que tenía que sacrificarse, que morir, que sufrir y que morir en la cruz del Calvario. El versículo dice también que era tentado por el diablo y vemos que fue llevado el Espíritu Santo al desierto y en el libro de Mateo para ser tentado por el diablo. Jesucristo sabía que tenía que pasar por esa situación. Durante esos 40 días fue tentado. Aquí parece ser que fue al final de los 40 días cuando vienen las 3 tentaciones, pero yo me imagino que durante todos esos 40 días el Señor Jesucristo fue tentado un día y otro continuamente por el diablo. Pero en resumen, lo que se refleja en la palabra de Dios son esas 3 tentaciones pasados esos días que vamos a analizar. Dice Hebreos capítulo 2, 18, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue un ejemplo para nosotros. Y en el mismo libro, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos cómo Cristo quiso pasar por lo que pasamos todos, por nuestros momentos buenos, nuestros momentos de gloria, nuestros momentos felices, pero también por nuestros momentos de debilidad, momentos de tentación, momentos complicados, nuestros bajones espirituales, ¿no? Y en todo eso el Señor Jesucristo quiso dar ejemplo. Por tanto, también aprendemos otra cosa, que no podemos decir que el que le tentó fue el Señor. Dios no tienta a nadie. En todos estos versículos hemos visto para ser tentado por el diablo. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuestro querido hermano Spurgeon, predicador
ya está con el Señor, dice, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no un hijo sin tentación. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no un hijo sin tentación. El Señor Jesucristo se identificó plenamente contigo y conmigo. Y Él quiso sufrir en todo momento las situaciones por las cuales cada uno de nosotros pueda pasar. Por difíciles que sean nuestras situaciones, cualquier situación del ser humano, el Señor Jesucristo padeció también, incluso mucho peor, porque un justo padeció por los injustos, que es un dolor mucho mayor. Cuando Él se encontró solo en la cruz del Calvario, pues se sintió solo, abandonado, incluso porque no podía tener compañía en ese momento, ni incluso con el Padre, su Padre Celestial. Se sintió ahí totalmente solo. La tentación de Jesucristo, por tanto, es una parte muy importante del ministerio, de la vida del Señor Jesucristo. Igual que Adán, estando en un lugar espléndido, fue tentada Eva primero y después tentado a Adán, y se le dio de comer, al comer un fruto que era exquisito, era agradable a la vista, dice la palabra que era codiciable, y cayó en la tentación. Estaba en un sitio precioso, en el Edén, estaba en un sitio donde todo era belleza, todo era comunión con el Señor, pero cuando vino la tentación, Adán pecó y por su pecado trajo el pecado a toda la humanidad y trajo la muerte por el pecado. Sin embargo, Jesucristo estaba en un desierto, pasándolo mal. Un desierto es un sitio árido, desagradable, angosto, el desierto de Judea es un desierto con cantidad de piedras, montañas, valles, en zonas escarpadas, muy desagradable. Y estando ahí fue tentado, pero Él salió glorioso, a diferencia de Adán. Él salió victorioso de esa tentación. Y Jesucristo nos dio, a través de esa victoria, nos dio la salvación eterna, que podemos gozar cada uno de nosotros. San Agustín, que vivió en el siglo IV después de Cristo, dice, Cristo se dejó tentar no solo para ser nuestro mediador, sino también para darnos ejemplo de ello. Esos son los dos motivos por los cuales el Señor Jesucristo quiso y tuvo que pasar por la tentación, para poder ser nuestro mediador, el justo muerto, sacrificado por los injustos, y también para darnos ejemplo de que nosotros podemos ser victoriosos con Él. Si creemos en Él, esa victoria que Él consiguió, la podemos decir que esa victoria es nuestra. Y eso es una de las grandes maravillas del cristiano, de poder decir que, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy hemos venido, mi esposa y yo, del entierro de una hermana, de la madre de una hermana de la iglesia, que también era creyente, una señora mayor, 86 años, y se hablaba de eso, de que era un día de duelo, de tristeza, pero era un día de paz y de consuelo, porque teníamos esa confianza de que su hija iba a ver a su madre cuando ella pasara también por el proceso de la muerte. O sea, que no es la muerte el final de la vida, sino que hay una salvación eterna que la ganó justamente Cristo, se preparó en el desierto y la ganó en la cruz del Calvario. Y eso para nuestra propia gloria y honra. Dice el versículo que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, evidentemente. Hoy he desayunado yo y ya me estoy sintiendo la barriguita cuando llegue esta hora. Y imaginaros, como todos sabemos, podemos ayunar ahí un día, 2 días. Está el ayuno intermitente, que puede estar una semana ayunando, pero 40 días es muy peligroso. Las personas que hemos visto, a lo mejor, personas que estaban encarceladas injustamente o por los motivos que fueran, o personas que por protestar por un problema en la sociedad, pues se pusieron en ayuno,
pues cuando han pasado muchos días o tantos días como estos, pues ha empezado a ponerse su organismo decrépito, a no tener fuerza, a no tener una lucidez mental, porque el organismo necesita energía y si no tiene de dónde comer, no tiene comida, no tiene de dónde sacar esa energía y entonces la va sacando del propio músculo, del hígado, de la poca grasa o mucha grasa que pueda tener en su cuerpo, pero llega un momento en que se acaba y puede entrar en un proceso casi irreversible, o sea, puede llegar a ser una situación tan dramática que ya esa persona, aunque se le dé de comer, pues irreversiblemente fallece. Entonces Jesucristo, después de todos esos 40 días, evidentemente estaba desgastado físicamente, perdería mucha parte de su movilidad porque ya la musculatura se va atrofiando con el tiempo, tendría a lo mejor dificultades de concentración, pero su mente era lúcida, como vamos a ver a continuación, totalmente lúcida. Su razonamiento no era ni muchísimo menos lento, como puede pasar en otras personas. El diablo aprovecha estos momentos de mayor debilidad para hacer como un ataque final. Después de esos 40 días dice que el diablo lo tentó, vamos a ver ahora 3 veces, y parece ser que eran como ya los últimos cartuchos que quería lanzar el diablo para poder hacer caer al Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y en esta frase vemos algunas cosas curiosas. En primer lugar, dice: si eres hijo de Dios. ¿Sabía o no sabía el diablo si era hijo de Dios? Claro que lo sabía. No es ese sí de ignorancia, de si tú dices que eres hijo de Dios, yo no me lo creo, pero si tú dices que eres hijo de Dios, no se está refiriendo ahí. Ese sí está queriendo decir, ya que tú eres, se podría traducir como ya que tú eres hijo de Dios, o sea, él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces dice, sí eres, pero se puede mejor traducir de esta manera, ya que tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le está incitando a que use su poder, porque él era hijo de Dios, Dios Todopoderoso. Y Jesucristo podría haber hecho un milagro. Él tenía necesidad física. Su carne tenía deseo de alimento, deseo de comida. El diablo aquí le está incitando a que use su poder, reconociendo que tiene ese poder para hacer cualquier tipo de milagro, y le está diciendo que use ese poder porque tiene derecho a usarlo, porque él es hijo de Dios, y como hijo de Dios puede usar eso en su beneficio. Y le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí vemos la primera tentación del Señor Jesucristo. La primera tentación era satisfacer los deseos de la carne. ¿Os acordáis de alguien que también hizo algo por algo de comida? Esaú, que dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo ahí estaría casi a punto de darle la razón a Esaú. Es mi plato preferido. A mí me ponen un plato de lentejas y yo hago monería, lo que haga falta. Pero el diablo sabe cuál es la necesidad del Señor Jesucristo en ese momento. Y sabe que tocándole la fibra sensible, entre comillas, el Señor Jesucristo podría caer en su trampa y convertir, como él decía, convierte una piedra en pan. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo podría haber hecho
preparado cualquier tipo de pan, un molletito, una barra de esta de campo, lo que fuera. El Señor lo podía haber hecho perfectamente, pero el Señor sabía que eso no era lo que él tenía que hacer. Le está diciendo, si tienes hambre, haz un milagro para calmar tu apetito. Puedes convertir esto en pan. Te estoy ayudando, te estoy dando una idea. Muchas veces el diablo, cuando, igual que hablaba con Cristo y trataba de influir en la persona de Cristo, también lo hace con nosotros, también así. Él nos está diciendo muchas veces, el diablo, que podemos hacer cosas que son normales. El hecho de comer es una cosa normal. El hecho de tener una necesidad física es algo normal en el ser humano. Y el diablo se puede, como una serpiente astuta, se va metiendo por los recovecos de la personalidad del individuo para poder hacerlo caer. La primera tentación, por tanto, es algo que no era nada malo, comer, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué estamos haciendo que aparentemente no es malo, pero que es una tentación? Fijándonos en la persona, en la tentación de Cristo, podemos pensar un momento en nuestras vidas y pensar que el diablo también nos está tentando a todos, porque siempre el diablo intenta tentar a cada uno de los cristianos. El objetivo del diablo es engañar al cristiano, al Hijo de Dios. Y trata de hacerlo de una manera muchas veces subliminal, pensando que hacemos cosas buenas y que realmente con esas cosas no estamos dándole la gloria al Señor. Y al contrario, estamos tomando iniciativas propias que deberían de ponerlas en las manos del Señor y, sin embargo, decidimos nosotros por nosotros mismos. Hay veces que tomamos decisiones porque no necesitamos al Señor, porque yo tengo conocimiento y yo sé y yo puedo, y eso es lo que muchas veces falla en la persona del cristiano. El diablo le hace ver que tiene poder para conseguir alimento y saciar su necesidad. Le hace ver también que además tiene derecho para poder hacerlo. Él era el Hijo de Dios. Pero Cristo no quiso hacerlo porque estaba en el desierto, como hemos dicho antes, para prepararse en el ministerio al que su Padre le había dirigido. Si atendía a su necesidad como Adán, hubiese puesto su prioridad, su voluntad, antes que la voluntad del Padre. Hubiese mirado por sí mismo antes que mirar la voluntad de su Padre Celestial. Hubiera cambiado un bien espiritual por un bien material. Cuando usamos algo que Dios nos da para nuestro propio beneficio, cuando usamos algo que el Señor nos ha dado, pero única y exclusivamente lo usamos para nuestro propio beneficio, estamos siendo tentados por el diablo. Tenemos un cuerpo, y dice la palabra que el cuerpo, nuestro cuerpo, no es para la fornicación, sino que es para glorificar a Dios. Tenemos una boca, que podemos usarla para muchas cosas, pero fundamentalmente la debemos de usar para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Tenemos la música, como hemos escuchado, música preciosa que eleva nuestras almas. La podemos utilizar para adorar a Dios, pero también la podemos usar o podemos escuchar música que aparentemente es normal, aparentemente es sana, pero que no está, si vemos la letra, pues no está glorificando al Señor. Si analizamos muchas letras de las músicas que escuchamos, vemos que es el humanismo y el tú puedes, el amor sexual y mensajes que están dando continuamente y que no glorifican a Dios. Sin embargo, podemos caer en el error de escuchar y de cantar y de gozarnos en ese tipo de música. Si estamos con un trabajo, pues podemos utilizarlo para nuestro propio beneficio,
pero también lo podemos usar como el Señor quiere, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestros hermanos en la fe que lo necesitan, no solamente para medrar y para tener más dinero, más riquezas, sino para también glorificar al Señor con nuestro trabajo. O sea que el Señor fue tentado en la primera tentación por un aspecto totalmente humano, por una necesidad física que todos podemos tener y que todos hemos sentido, y eso nos representa a nosotros, nos hace ver que también nosotros podemos ser tentados de esa misma manera, por situaciones que creemos que no son pecaminosas, pero que realmente cuando lo estamos viendo, cuando estamos analizando esa situación, podemos ver que no le estamos dando la gloria a Dios. Entonces tenemos que tener muy, muy en cuenta que eso puede ser una tentación del diablo. En el versículo 4 dice, respondiéndole Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús ve las intenciones del diablo y no cae en la trampa. Le contesta con las Escrituras. Aquí vemos ya dos cosas. Hemos visto hasta este momento dos cosas muy importantes que aprendemos del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, después de haberse sido bautizado, va al desierto y estaba lleno del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Y aquí, otra cosa que aprendemos es que el Señor Jesucristo le contesta con la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Como hay un hermano en la iglesia que dice acampar, yo nunca lo había escuchado. Pero él, un joven que decía que siempre, estando en un grupo de oración hace 2 semanas, escuché que él decía, debemos de acampar en la palabra de Dios. Y me venía la imagen de un campamento, de cuando yo he ido con mi mujer y con las niñas pequeñas y hemos ido de camping en una tienda de campañas y ahí en un sitio precioso, con su lago, con su río, con sus árboles, hemos acampado y hemos estado allí 8 o 10 días. ¿Te acuerdas, Pepe? Pues me vino esa imagen y eso es lo que tenemos que hacer, acampar en la palabra de Dios. Cuando estamos en ella, acampar para que el Señor nos hable. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo durante toda su infancia. Prepararse, crecer no solamente físicamente, sino crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, como hemos leído anteriormente. Y dice el versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ese texto viene cogido de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que fijaros lo que dice. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. De eso vivirá el hombre. No dice palabra, dice más de todo lo que sale la boca de Jehová. La expresión palabra en el texto hebreo se puede traducir por logos, que es palabra, esa palabra significa palabra en sentido genérico, o por rema, la palabra rema, no sé si, me imagino que lo conocéis. Teniendo al pastor que tenéis, seguro que ha tocado ya algún tema de esto. La palabra rema en hebreo significa palabra adecuada, palabra escogida y pronunciada en un momento concreto, en un momento oportuno. Y fijaros entonces que Jesucristo, cuando le responde al diablo, no le dice, como viene en el texto de Deuteronomios, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios, sino le está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y cuando habla de palabra, no está refiriéndose a logos, palabra en el sentido de sonidos, se está refiriendo a rema, una palabra concreta, específica, buscada
y enviada al oyente en un momento adecuado, en un momento correcto. Esto es un poquito complicado porque no sea difícil de entender, sino porque a lo mejor yo no me expreso del todo bien. Pero vamos a entenderlo. Jesús está queriendo decir, al usar rema en vez de logos, la palabra que significa rema y que no logos, que cada necesidad de nosotros tiene una provisión espiritual de parte de Dios en la Biblia. O sea, cada necesidad que nosotros podemos tener, cada momento difícil por el que podamos cruzarnos, hay una provisión, hay una rema, una palabra concreta de la Biblia que nos puede beneficiar en ese momento. Nosotros, por tanto, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de buscar esas palabras. Debemos encontrar en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, la palabra adecuada a esa necesidad. Imaginaros que tenemos un cajón, un cuarto trastero, donde está todo, al que le gustan las herramientas, pues yo tengo el privilegio de poder tener un cuartito trastero para mí y ahí tengo yo todas mis herramientas, ¿verdad? Y yo no es que sean manitas, pero bueno, me gusta y algunas cositas solvento. Este año, pues en verano tuve una necesidad, se rompió los anclajes, las maderas que soportan un tresillo, un sofá que teníamos en casa, y como tenía tiempo, digo, voy a arreglarlo. Entonces había que actuar como carpintero y un poquito como costurero, como tapicero. Entonces, claro, no es lo mismo para trabajar con el sofá. Yo no voy a coger una llave de quitar bujías de un coche, porque no sirve. Yo tampoco voy a coger una llave inglesa, porque una llave inglesa no sirve para manejar y arreglar el sofá. Yo tengo que coger unos alicates, tengo que coger un destornillador adecuado, tengo que utilizar puntillas de carpintero y puntillas de tapicero, que son diferentes a las otras tipos de puntillas, son unas puntillas más pequeñitas, muy agudas y con la cabeza plana y grande para sujetar la tela. En definitiva, yo fui a mi cuarto y cogí ese tipo de herramientas. Eso sería la palabra rema. La caja o el cuarto trastero sería como la palabra de Dios, donde hay todo tipo de herramientas. Y si yo le digo a mi hija, por ejemplo, Marta, tráeme unas puntillas de punta de tapicero, ella podría haber traído todo menos puntillas de punta de tapicero, porque no tiene ni idea de lo que es. Oye, aparte que no lo encuentra. Bueno, eso es aparte. Pero me refiero a eso, si tú no conoces lo que son las herramientas y de qué sirve para cada una de ellas, pues no puedes arreglar ese desarreglo que tenía yo en el sofá. Sin embargo, yo lo conocía y fui y encontré las puntillas, encontré el martillo, también un martillo especial, con una doble esto para sacar las puntillas que se van colocando malamente o las anteriores. Y en definitiva, pues yo pude arreglar el sofá. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, tenemos que buscar y entenderla todo y aprenderla y conocerla, porque en el momento dado podemos usar la palabra de Dios para hacer lo que hizo Jesucristo. Contestar al diablo y, como dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿De acuerdo? Entonces a eso es lo que se estaba refiriendo Jesucristo cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, de la palabra rema de Dios. Y nosotros cuando tenemos que enfrentarnos al diablo, ¿qué tenemos que usar? La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se enfrentó al diablo atacándole, por decirlo así de alguna manera más gráfica, usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y nosotros tenemos que hacer igual, ser llenos del Espíritu Santo, pero también utilizar la palabra. Y para utilizar la palabra tenemos que conocerla.
Tenemos que identificar los mensajes que el Señor dice. Y no es porque, como dicen algunos, que bueno, tú dices esa palabra y ya como dices ese versículo, por ejemplo, este que ya mismo dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ya lo ha dicho. Y ya se cree que por decir el texto, que venía a colación por esa tentación del diablo, pues ya estaba libre de esa tentación. No. O sea que cuando tú usas la palabra de Dios no hace efecto porque tú lo digas, sino hace efecto porque tú te la crees, porque tú la practicas en tu vida. En este caso Jesucristo estaba viviendo, creyéndose y practicando esa palabra que el Señor le había dicho al Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Es más importante la palabra de Dios, el aspecto espiritual, que el aspecto físico del pan, del alimento físico. Entonces debemos de conocer la Biblia. Hay una palabra adecuada para que tú te enfrentes en el momento adecuado, en esa nueva situación por la que estás pasando. Pero tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Pues leerla, conocerla. Como hemos dicho antes, acampar en la Biblia para poderla usar, esa palabra adecuada para ti, para tu defensa cuando el diablo te está tocando, está tentándote, y para poder bendecir también a otra persona. Y no dejar de pensar en que la Biblia es la espada del Espíritu. Es el único arma. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano, todo lo demás son armas defensivas, mientras que la única ofensiva es la espada. La única con la que podemos enfrentarnos al diablo y que el diablo huya de nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, y tenemos que conocerla desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. El versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí vemos la segunda tentación, como el Señor lo que hace es llevarlo al deseo de los ojos, a algo bonito, algo agradable, algo que le puede llamar la atención al Señor Jesucristo. Dice, lo llevó el diablo, en el versículo 1, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y ahora es llevado por el diablo a una tentación. Dios puede permitir que tú seas tentado por el diablo y que para que tú puedas crecer espiritualmente. Eso lo vemos claramente en el libro de Job. El Señor dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Podemos ser tentados por el diablo siempre con el permiso del Señor. El Señor dice en otro versículo, en 1 Corintios 10, que no nos mandará ninguna tentación que no podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la entrada la salida para que podamos soportarla. Le mostró el diablo una imagen, como dice el dicho, vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. ¿Creéis que lo que le enseñó eran las cataratas, las montañas nevadas, los valles preciosos con los ríos? No. Los estudiosos dicen que lo que le enseñó el diablo al Señor Jesucristo fueron naciones, fueron reinos, fueron ciudades habitadas por seres humanos. El Señor no se preocupa, en definitiva, por la belleza de la naturaleza. El Señor lo que se preocupaba era por las personas, por los seres humanos. Y lo que le está tentando el diablo en esta segunda tentación, cuando dice que le enseña todos los reinos de la tierra, le está enseñando tanta cantidad de personas perdidas, tanta cantidad de personas que necesitaban de esa palabra de amor y ese acto de amor, como iba a hacer él el día de mañana cuando muriese en la cruz del Calvario. Esa imagen
Cuando el diablo lo llevó al monte alto, le mostró la codicia y la tentación de muchas personas de tener ese poder sobre las personas. Y le estaba diciendo, ahí está todo el pueblo, ahí está todas esas naciones. Cuando le dijo, le mostró todos esos montes, en el monte todos esos reinos, el Señor lo que veían eran personas necesitadas de la salvación, ciudades llenas de seres humanos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo estaba dispuesto a darle el dominio, lo que le pertenecía a él, pero temporalmente, evidentemente. Pero el diablo estaba dispuesto a darle todo lo que él tenía, por hacerlo tentar, porque él olvidara su ministerio, porque él pasara de seguir buscando la voluntad de su Padre. El diablo sabemos que es el señor de este mundo, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Se considera aquí el diablo como el Dios de este siglo. Y en otros pasajes, como en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Es verdad que todo ese dominio era propiedad del diablo, pero por poco tiempo. Como acabamos de leer en Juan 12:31, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado. Llegará el día en que el príncipe de este mundo será expulsado al infierno para siempre. Aquí vemos que Satanás utiliza mentiras y medias verdades para intentar engañar a Cristo. Todos esos reinos terrenales son suyos, es verdad, pero porque Dios se lo permite, pero que un día tendrá que dejarlos y abandonarlos. Y el diablo le dice, todo esto te daré porque yo lo doy, a mí se me ha entregado y a quien quiero lo doy. Y el versículo 7 dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto es lo que le encantaría al diablo, que Jesucristo se postrara ante él. El diablo lo que quiere es la adoración. El diablo lo que quiere, lo que busca, es que el ser humano le adore y lo ponga por encima de todo. Y para ello es el engañador. A él le encantaría que el propio Hijo de Dios se postrara ante él, adorándole para poder conseguir ser el dueño y señor de todos esos reinos que le había mostrado. Pero Jesucristo, ¿qué hace? Que le responde en el versículo 8 y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración solo le pertenece a Dios. La adoración solo es para Dios. Y el diablo es un envidioso. Y el diablo quiere que el mundo y los engaña y le nubla sus entendimientos para que lo adoren a Él. Cuando todos sabemos, todos los hijos de Dios, todos los que creemos en el Señor, sabemos que la adoración solamente, única y exclusivamente es para nuestro amado Señor. Jesucristo vuelve a contestarle, ¿con qué? Con la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:13, que esa es la espada que utilizaba el Señor Jesucristo para contestarle al diablo, a Satanás. Vemos aquí la autoridad de Jesucristo ante el diablo, cuando le dice, vete de mí, Satanás. ¿Adorarás a Dios por encima de todo? El Señor Jesucristo lo estaba adorando a su Padre. En esa tentación el Señor no cae en la trampa y sabe que por un tiempo este mundo le pertenece al diablo, porque el diablo es el Señor de este mundo, es el Dios de este mundo, pero que llegará el día en que su nombre será proclamado y todo el nombre, todo hombre, todo ser humano lo verá de nuevo en su segunda venida.
Pero nosotros tenemos que empezar a adorar por completo a nuestro Señor. A veces no es que adoremos otras cosas, pero nos olvidamos de la adoración que el Señor se merece. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho y en la última predicación que hice también la comenté. Dice: no vayas a la iglesia esperando que el culto te agrade. Ve a la iglesia y ofrece un buen culto al Señor. Tenemos que venir aquí para adorar. Aunque te encuentres en el asiento y no salgas del asiento, no te muevas del asiento, pero tú adora al Señor. Cuando estamos cantando, adora al Señor con estas palabras, con este mensaje de esas canciones tan hermosas que cantamos cada domingo. Cuando entregas tus ofrendas, adora al Señor con tu dinero. Cuando estás saludando a tu hermano, adora a Dios mostrándole el amor a tus hermanos. Aunque no te muevas del asiento, tienes que venir con una actitud de adoración a Dios. No para ver lo que Manolo va a traer de la predicación, no para gozarte en una música bonita, sino para que todo ese tiempo que estemos aquí juntos, estemos adorando a Dios. Y no solamente esto, en este tiempo, sino en toda nuestra vida, como decíamos antes, con tu boca, con tu cuerpo, con tu mente, con tu talento, con el don que el Señor te ha dado. A continuación, en el versículo 9, dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Aquí la tercera tentación habla de la vanagloria de la vida. La primera era para satisfacer una necesidad física, la segunda era para regocijarte con lo que era la naturaleza, era el deseo de los ojos de ver cuánta gente te siguen, de ver cuánta gente escuchan tu palabra. Y la tercera, vemos la vanagloria de la vida. El diablo dice que lo lleva a Jerusalén, estaba en un desierto. Algunos de los estudiosos dicen que es como si le hubiera puesto en su mente una visión del templo de Jerusalén, no que lo llevó literalmente al templo de Jerusalén, pero en esa especie de visión el diablo lleva a Jesucristo al templo. Y son visiones que muchas veces el diablo utiliza para también convencernos de cosas que son equivocadas o contrarias a la palabra del Señor. Muchas veces vemos cosas o creemos cosas que son como visiones, pero que son tentaciones literales del diablo. Y le vuelve a decir como en la primera tentación: si eres hijo de Dios. Sabía que era hijo de Dios, no lo dudaba. Se podría traducir: ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Satanás quiere que Jesucristo corra riesgos. El riesgo de desobedecer a su Padre. Satanás quiere tocar el orgullo de Jesucristo y que vaya en contra de la voluntad de su Padre, tratando de ganarse la confianza de todos los que lo ven. Cuando lo lleva al pináculo del templo, era la zona más alta del templo, y el templo pues, de Jerusalén, pues prácticamente todos los días había cantidad de gente, y si tú te vas a la parte más alta, seguramente todos los que estaban en los patios del templo te verían. Y el diablo le dice, ahora el diablo, fijaros que también utiliza la palabra, como dice el refrán, si no puedes contra tu enemigo, únete a él, ¿verdad? Pues él veía que no podía con Jesucristo, no podía. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo le utilizaba la palabra como contestación, como arma defensiva y de ataque. Ahora el diablo le utiliza también la palabra. Aquí nos damos cuenta de que el diablo conoce perfectamente la palabra de Dios. Y y le dice dos textos del Salmo 91. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos
te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Conoce perfectamente lo que dice la profecía de Jesucristo, el diablo. Usa las Escrituras porque quería que Jesús obedeciera a eso de una manera imprudente, sin pensarlo. ¿Cómo usa, por tanto, Satanás las Escrituras? Sacándolas del contexto, con medias verdades. Cuando a Eva le dice así, y que el Señor te ha dicho que no comas, ¿pero por qué? Si el Señor lo que te ha dicho es que si tú comes de este árbol, pues serás tan inteligente como Él. Conocerás lo que es la verdad y la mentira. Efectivamente, tenía media razón, pero el objetivo era totalmente espurio, el objetivo era totalmente ir en contra de la voluntad del Señor. Él consiguió que Eva y que luego Adán pues pecaran porque desobedecieron la palabra de Dios, el mandato de Dios. Y Satanás, cuando está tentando en esta tercera tentación a Jesucristo, lo que está haciendo es que Él obedezca usando palabra de Dios, usando esos dos textos de la palabra de Dios. Que se tire, que todo el mundo te vea, que tú te tiras y que luego tus ángeles pueden evitar que te des un batacazo en el suelo, porque en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor Jesucristo podría hacerlo. Y vendrían ángeles y lo cogerían en sus brazos, pero no estaría cumpliendo el objetivo que le marcaba su padre cuando tuvo que pasar por este desierto, para perfeccionarse, para conocer, para intimar más con su padre, para prepararse para ese ministerio que iba a comenzar. Si Jesucristo hubiera hecho esto, pues ya no se necesitaba la cruz. Si Jesucristo hubiera dicho, se hubiera tirado y hubieran venido los ángeles, la gente diría, este es el Hijo de Dios, este es Jesucristo, el Mesías. Porque ¿quién puede tirarse desde el pináculo del templo hasta el patio y no caer sin un rasguño? Entonces ya Cristo hubiera invalidado el sacrificio de la cruz. Pero Cristo era Hijo de Dios y Él era consciente, conocedor de la palabra y sabía por qué quería utilizar este versículo el diablo. Pero lo que más importante es que Él sabía por qué estaba allí, para obedecer a Cristo. Dios es soberano y permite muchas veces, en determinadas circunstancias, que un creyente sufra. Dios permitió, el Padre permitió que Cristo sufriera y permitió que Cristo diera su vida en sacrificio por todos nosotros. Hacer lo contrario, si hubiera hecho lo contrario, lo que quería Satanás, hubiera sido invalidar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Jesucristo a continuación, en el versículo 12, le responde diciendo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y utiliza de nuevo el mismo texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Porque Satanás quería que él creyera que podía llegar a tener la gloria humana sin necesidad de sacrificar su vida. Sería como coger un atajo. Satanás, en su buena voluntad, quería convencer a Jesucristo de que él quería lo mejor para él, de que no tenía que sufrir. Satanás sabía que Cristo tenía que dar su vida en sacrificio vivo. Y entonces él intenta convencer a Jesucristo, pero si no lo necesitas, si te tiras del pináculo del templo, tú vas a tener todos estos seguidores, que el día de mañana no serán estos, sino serán miles más, por el boca a boca, porque tu fama va a traspasar fronteras y todo el mundo conocerá que tú eres hijo de Dios. Pero ya su trampa ya estaba hecha, estaría hecha. Ya él no podría morir en Jesucristo porque lo habría invalidado en la cruz del Calvario. Aquí vemos que Jesucristo
Tiene que sufrir porque Él tiene que hacerse hombre y pasar por las tentaciones que cada uno de nosotros puede pasar a lo largo de su vida. Y otra cosa que aprendemos es lo que acabamos de decir hace un momento, que Dios permite a veces el sufrimiento en el ser humano, igual que lo permitió en su Hijo Jesucristo. Usar las Escrituras para justificar algo que hacemos contra las enseñanzas de Dios es tentar a Dios. Muchas veces ponemos a prueba a Dios sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando cometemos riesgos innecesarios, sabemos que el Señor nos cuida y que el Señor nos protege, ¿verdad? Pero yo no puedo coger un coche y ponerme a 160 en una carretera. Yo no puedo saltarme una señal de stop o una señal de carretera preferente o un límite de velocidad. Muchas veces creemos que como tenemos la protección de Dios, hacemos locuras. Y a veces cometemos riesgos que el Señor no está ahí detrás de eso. Tenemos que pensarlo muchas veces. Y eso, si hacemos eso, estamos tentando a Dios. Estamos queriendo que Dios haga algo para nuestro propio beneficio sin nosotros cumplir nuestra parte. Ponemos muchas veces condiciones a Dios. Señor, si tú me das este trabajo, yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Señor, necesito un novio o una novia, lo necesito, pero que sea esta, que me gusta. Ponemos condiciones al Señor. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, pues no las consultamos con Dios. Creemos que somos sabios y suficientes para poder decidir sin consultarlo previamente con el Señor. Podemos pedir a Dios bendición en aspectos, en cosas o en situaciones donde el Señor no nos puede bendecir. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos la palabra de Dios, no podemos hacer como dice la gente, solamente se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. No podemos vivir una vida lejos del Señor y cuando estamos en una situación difícil, clamar al Señor por sus bendiciones. No podemos reclamar promesas muchas veces cuando nosotros no tenemos una vida como el Señor Jesucristo de obediencia, de llenura del Espíritu Santo y de pasar tiempo y acampar estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Y por último, en el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás dejó de tentar a Jesucristo por un tiempo. Vemos a lo largo de los evangelios cómo su vida era siempre atacado por los escribas, por los fariseos, para hacerlo caer, hacerle ver algún error, hacerle caer en una contradicción, para destruir su fama y para destruir su criterio. Jesucristo fue tentado durante toda la vida. Cuidado con pedir señales de confirmación muchas veces. Señor, pues cuando se utilizan los vellones, Señor, ¿y si te voy a poner este vellón como hizo Gedeón? Y ahora que llueva, que se moje el vellón y que no se moje la tierra. Y el Señor dice, bueno, vale, te lo concedo. Y todavía no estaba seguro, y otra vez le dice Gedeón al Señor, Señor, ahora que el vellón esté mojado y que todo lo demás esté seco. Y el Señor otra vez, bueno, pues lo consigo, pero eso es jugar con el Señor. Eso de los vellones es jugar con el Señor. Tenemos que vivir una vida como vivió Jesucristo. Llenura del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios, y sabremos cuál es el criterio de Dios. Sabremos en todo momento esa palabra rema, que nos hará bien para cualquier situación por la que nosotros podamos pasar. Tentar a Dios es muy arriesgado, hermanos, y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. A veces, ¿cuándo fue tentado David con Betsabé? Se me viene a la mente ahora.
Él era, dice la palabra en Jueces, no era en Segunda de Samuel creo que era, dice que era tiempo de guerra. Y sin embargo, en ese tiempo de guerra era que era el rey y él se queda en Jerusalén y manda a los generales suyos a la guerra y él se queda en Jerusalén. Y una tarde, después de, como buen andaluz, pues igual que un andaluz, pues durmió su siestecita, ¿verdad? Y cuando se levantó, dice que estaba en la terraza y estaba ocioso. Y fue cuando vio a una mujer desnuda bañándose en un estanque y ahí pecó contra ella y contra Dios. Y ya luego vino el pecado de mandar matar al marido porque se quedó embarazada. Cuando estamos ociosos es cuando podemos recibir mayor número de tentaciones. ¿Y cuando estamos ociosos? Pues a lo mejor cuando estamos solos en casa o por la noche. Y son tentaciones que a veces no hacen daño. O creemos que no hacen daño, o creemos que no son malas, pero no sé, ahora viene lo de Netflix y ahí podemos ver todo tipo de películas y a veces películas que no nos convienen. Ahora la última se me viene a la mente también, porque lo hemos hablado en los últimos días, mi esposa y yo, Pepi y yo, el juego del calamar. Nos hemos negado, lo hemos decidido, como matrimonio hemos decidido no verlo, porque es algo que va en contra de la esencia del cristianismo, del amor, del respeto a la vida, del servicio, del buscar a Dios. Con eso no glorificamos a nadie. Y sin embargo hay personas cristianas que ven, que van a ver, porque está empezando en estos días, que van a ver esa serie. Pero como esa serie hay muchas otras que yo he podido ver. Yo he podido ver otras series también, pero ahí estamos, creciendo espiritualmente, cada día creciendo más. Y yo reconozco que yo ahí he pecado, pero soy consciente, el Señor me está mostrando ahí que yo ahí tengo que tener cuidado. A lo mejor no con las series de televisión, pero sí con mirando a una mujer u otra, o en el trabajo, pues no cumpliendo con mi trabajo, con mi obligación. Hombre, ¿quién no se ha llevado un paquete de folios del trabajo o ha sustraído, no, por no decir robado, pero siempre queda mejor, ha sustraído algo de tu empresa y te lo has apropiado tú para ti? ¿Quién no se ha encontrado algún reloj en el trabajo y a lo mejor el otro día me pasó a mí, vi un reloj en el lavabo y lo primero que se me viene, yo miré, os prometo que fue eso. Me voy al servicio, después salgo del servicio, me voy a lavar las manos y debajo del espejo un reloj de caballero. Y lo primero que hice fue mirar si la puerta estaba abierta o no. El diablo está intentando, te intenta convencer. Y bueno, tú no sabes de quién es, te lo puedes llevar. Y me lo pude haber llevado. Y pensé en llevármelo. Pero el Espíritu está ahí que te convence. Y el Espíritu del Señor te está ahí diciendo, Manolo, y con lo que hice lo cogí, y para que tampoco cayera en tentación a otra persona, pues se lo entregué al jefe de estudios del colegio y esto está en el lavabo y si alguien pregunta, aquí está. Pero no es por ponerme galones, es porque veo mi debilidad y quiero demostraros que porque yo esté aquí predicando no soy mejor que vosotros. Ante los ojos del Señor puedo ser mucho peor, o al menos igual, pero mejor nunca. Pero que esa es la vida de cristiano, una vida llena de tentaciones. Pero el Señor pasó por las tentaciones también para demostrarnos que si Él pudo pasar, también lo podemos pasar nosotros. Porque solamente utilizó dos armas el Señor, Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo, que le escucha aquí, que le decía aquí, haz esto, no lo hagas, esto, lo otro. Como dice la palabra del Señor, el Espíritu del Señor habla a tu propio espíritu y te convence de pecado. Esa es un arma. Y la otra es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, acampar en la palabra de Dios. Conocer esa palabra rema que te viene bien para el momento en que tú te encuentras solo, sin el móvil,
sin una tablet, sin una Biblia, el libro, pero que tú te acuerdas de esa palabra de Dios porque la conoces, porque sabes dónde están las herramientas y sabes dónde puedes coger algo para tu cuerpo y puedes coger algo para tu esposa o algo para tu relación con tus hermanos. La palabra de Dios que tiene siempre esa palabra rema, que tú puedes tomar, escoger esa palabra y aplicártela como defensa, como poder contra el enemigo, contra el diablo que te intenta engañar. Hermanos, yo he aprendido de todo esto de la palabra en el estudio de esta predicación, lo he hecho con mucho cariño y espero que os haya hecho tanto a bien como a mí. Cuidemos nuestra vida espiritual. El diablo está ahí, atento. Él no descansa. Si no es un diablo, es otro. Hay miles, millones de diablos por delante, pululando por nuestro entorno. Pero tenemos que tener mucho cuidado y analizarlo todo bajo la palabra del Señor, que es la plomada. Comparemos lo que vayamos a pensar, lo que vamos a decidir, lo que vamos a hacer, comparémoslo con la plomada, que es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.